Damos gracias a Dios por seguir con nuestra serie de las fiestas solemnes de Jehová. Hoy nos corresponde el tema número 4, titulado Las primicias. Y comenzaremos nuestro estudio de hoy con el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9, que dice lo siguiente: honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En este texto nos habla de las primicias, nos habla la Escritura de que serán en abundancia las bendiciones, se llenarán los graneros, dice, y las primicias de todo fruto. Cuando se es fiel al Señor, porque es parte de la fiesta del Señor que hemos estado estudiando ya en estos 3 temas anteriores, y ahora en este cuarto nos corresponde las primicias. Tendríamos nosotros la Pascua, después le sigue los panes ácimos, que son por 7 días, y después viene la tercera fiesta, que son las primicias, y las encontramos en el libro de Levíticos, en el capítulo 23 del verso 4, que dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y eso es lo que hemos estado estudiando ya durante todas estas semanas, y ahora en el versículo 10 dice: di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que os doy y cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra tierra, de vuestra cosecha. Está diciendo que cuando se sembraba, cuando ya se iban a recoger los frutos, lo primero que se sacaba, que se obtenía, es lo que se conoce como las primicias, lo mejor. Y esta fiesta nos recuerda específicamente eso. Es un día de reposo, y ya vamos a explicar cómo se guarda, y ya vamos a explicar más al respecto. Y esto tiene que ver con la ley, porque hemos también dado un sinnúmero de textos bíblicos y del Espíritu de Profecía, que todo esto de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio es la ley de Dios, y que no va a cambiar, y que no está abolida, ni está pisoteada o clavada en la cruz, como muchos predicadores enseñan. Por ejemplo, podemos verlo en Malaquías 4:4, ya terminando el Antiguo Testamento, ya llevándonos el profeta a cuando no quede raíz ni rama, cuando sea extirpado el mal y Satanás y sus seguidores sean consumidos. Y en ese contexto de Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Estas palabras, como lo mencioné, del profeta, las expresa ya casi concluyendo su libro, pero el contexto está expresado en el tiempo del fin. El capítulo 4, ahora en el versículo 1, para que veamos el contexto, habla acerca del día ardiente de Yahweh, en el día grande que viene, que se aproxima, para el cual nos estamos preparando. En Patriarca y Profeta, página 354, vamos a ver el contexto, porque ahí dice: acuérdense de la ley de Moisés. Y eso que muchas personas, muchos hermanos adventistas piensan que ya quedó clavado en la cruz, pero no es así. Veamos el escrito dice así: porque he aquí,
viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Satanás, la raíz de todo pecado y de todos los obradores del mal, que son sus ramas, serán completamente extirpados. Se pondrá fin al pecado y a toda la aflicción y ruina que acarreó. Eso es lo que le señalé el contexto, y ahí entonces señala, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes. Ya hemos explicado que la ley de Dios se compone de distintas leyes: la ley de la tierra, la ley de los animales, la ley del diezmo. Todo eso es la ley del Señor. Y acá dice, acuérdense, porque se lo dio a través de su siervo Moisés. No es de Moisés, sino que fue solamente un instrumento. Es de Dios esta palabra. Y aquí también lo podemos ratificar, que la mensajera del Señor también lo menciona para ratificar, para comprobar, porque las fiestas del Señor que estamos estudiando están en estos 5 libros, y que es la ley. Así de importante, un hermano que no guarda estas instrucciones, estos mandamientos, porque son mandamientos, está violando la ley, es pecado. Y aquí otra cita que le mencioné, que tiene que ver con la preparación. Shooter Watchman, del 21 de marzo de 1905, Elena G. de White escribió lo siguiente. Ponga atención, por favor. Dice, las últimas palabras de Malaquías son una referencia a la obra que se debe hacer en preparación para el primer y segundo advenimiento de Cristo. Esta profecía es introducida con la amonestación acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahí está la confirmación del espíritu de profecía. Más claro no se puede enseñar. Vean qué claro los textos, para que la gente no se confunda de que piensa de que esto ya terminó. Pero en el tiempo del fin, en preparación, decía, para el primer advenimiento, cuando él vino acá a la tierra, y ahora dice, y en preparación para el segundo advenimiento, y eso nos corresponde a nosotros. Y estas instrucciones dice que son leyes, y todas esas cosas siguen en vigencia porque es la palabra de Dios, es la ley. Y entre ellas están las fiestas del Señor en Levítico 23 y Números 28. Y aquí vamos a ver lo abarcante que son en el tema de las primicias, los primeros frutos, porque tiene una connotación eterna. Y ya lo vamos a mostrar con los textos de que las fiestas van a ser para siempre. Vamos a añadir, mejor dicho, a los 3 temas anteriores de todo el Espíritu de Profecía y de toda la Biblia, cómo se confirma que la palabra de Dios es para siempre. Y con respecto a las primicias, sigue diciendo ahí en Levítico 23, que es la ley, ya lo hemos comprobado, y que es una preparación para el segundo advenimiento, y eso nos corresponde a nosotros. Él mecerá esa gavilla ante el Eterno, para que seáis aceptos. La mecerá el día que sigue al sábado, el mismo día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis al Eterno como holocausto un cordero de un año. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, será más o menos unos 4 kilogramos, más o menos, amasada con aceite, ofrenda abrasada al fuego, gratísimo aroma para Dios. Su libación será la 1/4 parte de un hin de vino, será más o menos como 1 litro. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Vamos a destacar que lo mismo que mencioné recién, esto es perpetuo, es eterno.
esto no va a variar como estamos demostrando con distintos textos y ahora en este cuarto tema, porque la gente no entiende el tema del santuario, no entiende las ofrendas, no percibe lo que se cumplió cuando Cristo muere y el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo y empieza a funcionar el santuario celestial. Y el terrenal ya caduca, ya no, porque llegó la realidad a lo que apuntaba. Entonces, los sacrificios representaban a Jesús, su sangre, su intercesión, su perdón. Y cada vez que la Biblia menciona un sacrificio, está mencionando la obra de perdón que Jesús hace ahora en el santuario verdadero que comenzó cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, el no entender el santuario es no entender que ahí se practicaban las fiestas porque el santuario marcaba los tiempos de las fiestas. Y sabemos que el santuario va a ser eterno y que lo que había aquí en la tierra era una copia o una sombra, dice la escritura, del celestial, del verdadero, donde está Jesús ahí. Y la gente no entendió nada, al parecer, porque piensa que quedó clavado todo. Y recién decía que las leyes, y hay distintas leyes, y la ley del sacrificio tuvo su cumplimiento y ahora llegó el verdadero sacrificio, el verdadero, eh, llegó la realidad que es Jesús, su muerte, representada por la muerte de los corderos y de las vacas y de los animales que se ofrecían en el santuario. Y los hermanos no entendieron nada, así como era el Israel antiguo. Y la escritura, cuando Jesús se iba a bautizar, cuando va delante de Juan, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero ustedes ven que los israelitas, los judíos, lo mataron, no entendieron. Y hoy en día, porque la gente se deja llevar por los grandes predicadores, por lo que algunas denominaciones le ocultan en cuanto a estas verdades, porque la gente reclama, no quiere guardar estas cosas que están escritas en la Biblia, por los trabajos, por los deleites, por los afanes de la vida, entonces no lo enseñan. Pero va a haber un pueblo especial que sí va a estudiar esta santa palabra, la va a practicar y va a meditar en ella y va a ser su delicia. No va a ser una carga, porque incluso algunos hermanos dicen, esto no es de salvación, porque para ellos la Biblia, todo lo que muestra ahí es como una carga. ¿Para qué voy a hacer esto si no me va a servir? Dicen ellos. Pero nada es de salvación, ni el sábado, ni dar el diezmo, ni hacer la obra misionera. Somos salvos por fe en Jesús, en nuestro Redentor. Y lo hacemos, el creyente lo hace por amor, por agradecerle por esta gran salvación, por crearnos, por amarnos, por morir por nosotros. Esa es la relación correcta, no una relación farisaica que yo hago algo y ¿qué voy a recibir a cambio? Dice, no es de salvación, ¿para qué lo hago entonces? Hay muchas personas que lo ven por obras, inconscientemente. No se dan cuenta que hacen las cosas para obtener algo. La relación de amor que el pueblo de Dios va a tener el tiempo del fin va a ser distinto a eso. Y los judíos no reconocieron al Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba con ellos. Jesús hoy ministra, mi hermano, en el santuario, de la forma como lo hacían los sacerdotes en el santuario terrenal, descrito en Éxodo y en Levítico. Y la mensajera del Señor lo aclara mucho en Cristo en su santuario, página 18. Estos temas son realmente para aquellas personas que investigan y escarban las verdades que el Señor tiene en su santa palabra. Y dice así la mensajera del Señor: el ritual que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales y lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal, se hace en la realidad en el santuario celestial. Ahí está la confirmación de lo que les mencioné recién. Y en los días de las primicias, en el día de la primicia, se realizaba un sacrificio, un holocausto, había sangre que se derramaba, porque en el día de las primicias
hay una intercesión de Jesús por el pecador, da perdón en ese tiempo, en ese día. Y eso es lo que no se ha entendido, lamentablemente. Y por eso que tenemos que ir al santuario, el cual es el fundamento de nuestra fe. Entendiendo los sacrificios que ahí se realizaban, entendemos la obra que Jesús hace en los días de fiesta, que las personas, los hermanos, se pierden la bendición del perdón que se entrega en esos días. Y acá señala, en la cita que mencioné, que los rituales que se realizaron en el santuario, que se efectuaban como una representación y sombra de lo celestial, que era un símbolo del santuario terrenal, se hace en la realidad, en el santuario celestial, y eso es por fe. Créalo, por favor, porque está escrito. Cada día que llegan los días de las primicias, entonces Jesús hace una obra en favor. Y lamentablemente la gente, como está dura de corazón, trabaja, no suelta el dinero, en vez de estar, como hemos dicho, celebrando esta fiesta en oración, en estudio de la palabra, en alabanza, en comunión con el Señor. De eso se tratan estas fiestas del Señor, de una comunión más profunda que el enemigo ha querido pisotear, ha querido echar por el suelo, que la gente no las guarde para que viole la ley, como recién dijimos, porque es la ley de Dios. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debían servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreo 8:5. Por eso era de suma importancia y el Señor, por medio de Moisés, dio las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico, escrito en su santuario, página 36. Aquí dice que era muy importante porque todo lo que hace Jesús es importante. Todo lo que Jesús le dio a Moisés en leyes, en estatutos, en decretos, en mandamientos, es muy importante. Eran las instrucciones claras y precisas porque así como se hacía aquí en la tierra, se hace en el cielo. Y ahí tenemos la parte del pecador que va sumiso con la ofrenda para pedir perdón. Y en los días de fiesta se daba más plenamente ese perdón, porque este asunto de la fiesta no han terminado, mi hermano, y van a seguir por siempre, por la eternidad, como dice ahí el libro de Nahum 1, versículo 15, escuche bien, en el contexto de cuando ya se ha extirpado el pecado del universo. Miren qué importante, cuando ya no haya raíz ni rama, como decía Malaquías. Y estas fiestas se van a seguir guardando por siempre. En un texto que no se usa mucho, no se conoce, pero es real. En Nahum, capítulo 1, versículo 15, dice así: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Gloria al Señor por eso. Porque ahí en esta parte, para que no se confunda, está hablando de la eternidad, cuando ya Satanás es destruido. Y habla de Judá. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Está usando, como usa siempre, un símbolo, Judá, del pueblo de Dios, como usa el símbolo de Jerusalén, usa el símbolo de Israel, del pueblo de Dios, de la tribu del león de Judá, da distintos símbolos para mostrar que es el pueblo final, porque ya en ese tiempo ni siquiera va a existir el diablo. Y ahí dice, celebra la fiesta. Y para comprobar de que estamos en lo correcto, Elena G. de White también menciona lo mismo, lo aclara más en el conflicto de los siglos, en la página 558. Usted lo puede chequear, lo puede corroborar, de que esto está hablando para la eternidad. Dice así: todo el universo habrá visto la naturaleza
y los resultados del pecado y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción por segunda vez. Nahum 1:9. Ahí está el contexto de Nahum 1:15. Habla de que nunca más se va a levantar el mal por segunda vez. Esos son unos versículos antes a el tiempo de la fiesta, porque ese es el contexto. Entonces, entendiendo el santuario, entendemos que esto es en beneficio de nosotros, del pueblo de Dios, que va a sentir placer en hacer su voluntad. No va a ser una carga farisaica que hacen las cosas los hermanos obligados. No, no, va a ser porque le agrada hacer y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos que decía en el versículo 13 que el sacerdote tenía que mecer la gavilla para que seáis aceptos, la mecerá al día que sigue al sábado, el sábado del séptimo día. Y eso lo vemos en la vida del Mesías, de Jesús, cuando sabemos nosotros por el Espíritu de Profecía y por la Biblia que murió un día viernes, que fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde de ese viernes. Y ese era el día 14 de Nisan. Después llegó el sábado del séptimo día, el día 15, y entonces ya comenzamos con los panes ácimos. Y después de ese sábado, o sea, el primer día de la semana, entonces se llevaba la primicia, el sacerdote, y que fue la verdadera primicia, fue Cristo, fue nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por eso anote bien ese versículo 11 de Levítico 23, donde dice que se mecía al día siguiente al sábado del séptimo día, porque todo esto era un conjunto de fiestas, de la Pascua, de los panes ácimos y las primicias, y que se subía una vez al año y después otra vez para Pentecostés y después para el resto de las 3 fiestas finales. Y también encontramos en la Biblia que estas primicias lo que se hacían eran para el sacerdote. En Números 18 dice, en el santuario lo comerás, todo varón comerá de ellas, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y de todas las ofrendas mesías de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido. Las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Así que también tenemos que estos frutos que se traían al santuario, como eran cosas físicas, se comían, entonces eran para el sacerdote, para aquel que ministraba la palabra, el que realizaba los actos religiosos en el pueblo. ¿Y quiénes son los sacerdotes? En Números 18:8, estos sacerdotes que recibían las primicias enseñan la ley. En Levítico 10, versículo 8 dice, y a Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que los verdaderos sacerdotes son aquellos que enseñan los estatutos del Señor y, o sea, enseñan la ley. Y dice que para ellos era todo este asunto de las primicias. Claro, hoy en día
qué hermano lo practica, ¿no? Pero sí va a haber un pueblo que va a ser fiel si tiene un durazno, tiene un manzano en su casa o tiene tierras, porque gracias a Dios el Señor está haciendo de que muchos hermanos salgan de las ciudades y se vayan a vivir al campo donde Dios quiere que nosotros estemos para enfrentar todo este mal que viene sobre el mundo. Entonces estamos aprendiendo todo, estamos tratando de ver el conjunto completo acerca de las primicias. Y también esto tiene que ver con la ley y tengo que explicarlo porque es parte de la escritura. Y como nadie me enseña esto, tengo que mencionarlo. En Deuteronomio 18:4 dice, les darán las primicias de su trigo, de su vino, de su aceite y las primeras lanas de sus ovejas. O sea, las primicias, como vimos recién en la fiesta, eran los primeros frutos de la gran cosecha que venía. Eso se entregaba al sacerdote y él hacía la gavilla de trigo y la presentaba delante del Señor. Es parte de lo que el Señor dejó para su pueblo. Y en 1 Corintios 15, 22, 23 señala, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que aparte de ser una cosa de fruto de la tierra que se presentaba en agradecimiento al Señor y que como leímos al principio, el Señor daba la bendición a aquellos que entregaban las primicias, como dije ahí recién en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, le estamos dando la honra al Señor. Y ahí viene la promesa de la bendición y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. También tiene un sentido de bendición, de una promesa, el tema de las primicias a aquellos que la practican. Claro, porque es la ley, está lleno de bendiciones, es buena, justa y santa. No tiene nada malo. Y dice que Cristo es la primera primicia, por decirlo así, porque Él resucita de los muertos. En este sentido, lo ve como el más importante de los que han resucitado. Luego, los que son de Cristo en su venida. En Cristo en su santuario, página 92, señala, la gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en ocasión de la Pascua, era figura simbólica de la resurrección de Cristo. Aquí tiene una connotación mayor todavía. Estaba señalando la resurrección del Mesías, de que iba a vencer en el plan de la redención. ¡Qué maravilloso! No podemos estudiar la fiesta sin mencionar al Mesías, a Cristo, a Jesús, al Redentor, porque es el centro del santuario este asunto. Y ahí está el plan de la redención. Y cuando llega el día de las primicias, nos recordamos de que el Salvador iba a vencer, iba a resucitar. Y también que Él ahora está haciendo una obra en este día de las primicias por cada uno de nosotros en el santuario. Y noten que ahí dice que el Señor en ocasión de la Pascua, porque como recién le dije, a este conjunto de fiestas, la Pascua, los panes ácimos, las primicias, a todos se le llamaba la Pascua. Pero en realidad nosotros la podemos clasificar en tres partes, que es la Pascua, los panes ácimos y las primicias. El nuevo grano que se ofrecía representa algo nuevo. Por eso es que está relacionado con la resurrección, una nueva etapa, un nuevo comienzo. Lo aclara más la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes, en la página 730 y 731, que señala lo siguiente. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Ahí está lo que le estoy mencionando. Sigue diciendo, durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica
se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. Noten que también tiene que ver con un agradecimiento por todo lo que el Señor nos da, porque eran los primeros frutos de una cosa mayor, de una cosecha. Y cuando las personas, los hermanos, no realizan esto, se nota cuán poco agradecimiento hay por las bendiciones del Creador. Es como el sanamiento de los leprosos, que Jesús sanó a 10 leprosos y solamente uno volvió y era extranjero más encima, porque falta agradecimiento en este pueblo final. Se quiere obtener cosas, se pide para recibir y no hay realmente un nuevo nacimiento, no hay un nuevo corazón, una unión perfecta con Dios. Y por eso que el Señor dejó esta fiesta para probar lo que hay en el corazón del ser humano. Sigue diciendo, no podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavilla antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Gloria al Señor. Está representando esa resurrección de Cristo, pero también de los justos muertos, la promesa evangélica para todos nosotros, de que el Señor nos va a redimir, nos va a dar esa preciosa y maravillosa vida santa, una vida eterna por siempre a su lado. Estaba representando en este asunto de la fiesta de las primicias. ¡Qué maravilla! Y como la Biblia señalaba, debía presentarse ante Jehová esta gavilla y que se cumplió con una pequeña muestra en los tiempos de Jesús cuando se abren los sepulcros de los santos que cuando Cristo resucita y asciende, entonces es presentado delante del Padre. En Mateo 27, 52, 53 nos habla de que ya se estaba preparando esto de una resurrección de santos que habían bajado al descanso, pero que resucitaron con Jesús para ser llevados al cielo, ya inmortales. En Mateo 27, 52, 53 señala, se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó y salido de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Qué tremendo testimonio cuando se aparece un muerto diciendo que Jesús era el Mesías prometido. Algo que no se podía refutar. Por eso que el Señor hace todo perfecto, maravilloso. Y estos muertos que resucitan representan esta gavilla que cuando Jesús se presenta ante el Padre, como lo hacía el sacerdote terrenal, se cumple realmente en el cielo. Por eso dijimos, todo lo que está en el santuario tiene que ver con verdades eternas que debemos creerlas por la fe. Y por eso que la gente, como no tiene fe, entonces no le da la importancia que tiene para el tiempo del fin, sobre todo la fiesta de las primicias, que es muy desconocida, no, las personas no tienen mucho conocimiento, pero que además tiene una connotación profética real de acontecimiento importante en la historia de la humanidad. En El Deseado, en la página 731, dice, al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel
que los había resucitado. Gloria al Señor, qué maravilla. Estas personas que resucitaron eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios, que habían sido mártires porque habían dado todo, incluso su vida, por testimonio de la verdad, dice aquí. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna, ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Gloria al Señor. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. ¡Qué maravilla! Los sacó de la tumba, pero no para morir como les ocurrió con Lázaro, con la viuda de Naín, sino que eran distintos, eran ya inmortales, habían sido transformados y habían sido libertados del enemigo de Satanás. Todo eso nos recuerda la fiesta de las primicias, que como recién dije, se celebra, y quiero enfatizar en esto porque los hermanos preguntan, se celebra orando ese día, leyendo la Biblia, acercándonos al Señor, un día de comunión especial. Sigue diciendo, para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. Gloria al Señor. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué maravilla! El Señor es bueno con todos nosotros y al estudiar el tema de las primicias de la fiesta, nos recuerda estas verdades, el plan de la redención, cómo el Señor vino a esta tierra para que tengamos vida y vida en abundancia. Y lo demostró con las primicias de los muertos que resucitaron con él en su primera venida. Ahora, en la página 773, sigue diciendo, allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias a aquellos que resucitaron con él como representante de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Qué maravilloso es todo este panorama cuando Jesús se presenta con los resucitados, con las primicias, con esa gavilla de seres humanos que él va a presentar ante el Padre, de acuerdo como estaba expresado en el santuario, que el sacerdote debía presentar esa gavilla ante Dios, y ahora lo hace en forma real. Lo del santuario es muy importante para que comprendamos todo el plan de la redención y ahora lo estamos desarrollando, lo estamos mostrando. Se acerca el Padre, dice, ante quien hay regocijo
por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajaban y luchaban en la tierra son aceptos en el amado. Delante los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Qué maravillosa escena, qué hermoso esto que estamos viendo. Se cumple el plan de la redención. El Mesías triunfó y entonces con los resucitados, con esa gavilla de primicias, se presenta ante el Padre y el Padre acepta su obra de redención aquí en esta tierra. ¡Qué maravilloso! Y todo esto estaba en el santuario, estaba en las fiestas, en esa gavilla que se cortaba y se presentaba delante de Dios. Pero además tiene otras connotaciones que tiene que ver ahora con nuestros días, porque también estas primicias representan, escuche bien, a los 144.000, este grupo especial, este grupo que va a reflejar plenamente el carácter de Jesús. Van a seguir al Cordero por donde quiera que va. También tiene esa connotación muy importante. En Apocalipsis 14, del 3 al 5, hablando ya de nuestro tiempo, ya cuando Jesús viene por segunda vez, hablando de nuestro tiempo, dice así: cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese canto, sino los 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Gloria al Señor. Ahí tenemos que el concepto de las primicias se amplía, se expande, porque ahora tiene que ver con lo mejor de la gran cosecha de redimidos que va a suceder cuando el Señor venga en su segunda venida. Y los 144.000 son esas primicias. Nuevamente se cumple lo del santuario y lo de las fiestas, lo que estamos estudiando, esta fiesta de las primicias. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, dice la Escritura. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Más claro no se puede explicar. Pero sin embargo, el Señor dejó a su mensajera que escribió al respecto en Evento de los Últimos Días en la página 272, que dice así, explicando esto de que cantan un cántico nuevo. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues
es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Gloria al Señor. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Conflicto de los siglos, página 707, ahí también se encuentra. ¡Qué maravilla este panorama! Dice que estos son primicias, es lo mejor. Han pasado el tiempo de angustia, señala. Ellos han logrado el carácter de Jesús y dice que son tomados vivos. Ellos no pasan por la muerte, mi hermano. Decía, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Y esto es una maravilla, decir que no mueren, porque en la historia solamente han habido dos personas que no han muerto, se han ido al cielo sin ver la muerte, que son Enoc y Elías. Y ahora va a mostrar el Señor de que era falsa la acusación de Satanás, que no se podía guardar la ley, y eso es lo que dicen los hermanos en las iglesias, que las fiestas no se pueden guardar, que ya terminaron. Pero no van a ser 2 ni 3 lo que van a demostrar de que sí se puede, sino que va a haber un 144,000. El Señor le va a cerrar la boca a Satanás, le va a cerrar la boca a todos aquellos hermanos que pisotean esta palabra, que no quieren guardar la ley. Va a quedar demostrado de que sí se puede, mi hermano. Con Jesús a nuestro lado, dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto estaba profetizado en las primicias, en lo que estamos estudiando, en las fiestas del Señor, estas grandes verdades que muchas personas no comprenden. Estos que salen de gran tribulación cantan un cántico nuevo, que es el cántico de Moisés, que es un canto de liberación. Porque Moisés está asociado con las leyes, con todas estas leyes que estamos estudiando, y dice que en vez de ser una cosa opresiva, es un canto de liberación ¿de qué? Del pecado, del mal, porque está reflejando todo lo bueno, porque Dios entregó estas leyes que reflejan su carácter, y en el carácter de Dios todo es bueno, todo es amor. No es una dura carga como hoy día se nos quiere hacer creer desde los púlpitos. Es un cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Pero también tiene otra connotación, que acerca de estos 144,000, que va a refutar a los que dicen que la fiesta no está vigente, porque los 144,000 guardan las fiestas solemnes del Señor. Gloria al Padre. Como lo hemos explicado, como lo explicamos en un tema anterior, que dimos mucho más detalle, porque ellos están, decía la Escritura, en el monte de Sión. Y la mayoría de los hermanos no tiene idea qué es lo que es el monte de Sión, porque en el monte de Sión terrenal estaba Jerusalén. O sea, está Jerusalén, porque el Sión está acá en la tierra con Jerusalén, pero es un símbolo del verdadero Sión que está en el cielo, donde está Dios. En Hebreos 12:22 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y ahí está la verdadera Sión, la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Pero lo que muchas personas no saben es que esa ciudad es la ciudad de las fiestas solemnes de Yahweh, del Señor. Si usted quiere vivir y ver a Dios en algún momento de la vida, va a tener que ir a esa ciudad, y esa ciudad se guarda en las fiestas solemnes, lo que estamos explicando en estos momentos. Ahí se guardan las fiestas de Dios.
Así que no han terminado. Este grupo que va a ser como Jesús, este grupo que es lo mejor, porque guarda su palabra, porque sigue al Cordero por donde quiera que va, este grupo que representa las primicias, guardan las fiestas solemnes. ¡Qué maravilla! Dice ahí en Apocalipsis 14, versículo del 1 al 4, dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y ahí está lo que recién mencionamos. Pero dice que los 144,000 están en el monte de Sión. Y en Isaías 33, 20 está la corroboración de lo que le estoy enseñando. En el versículo 20 dice: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada y quietud, sigue diciendo. Entonces, ¿cómo puede alguien pensar que las fiestas han terminado cuando la misma escritura nos dice de que Dios mora en Sión, la ciudad de las fiestas solemnes, y que los 144,000 van a estar también ahí? En el versículo 24, no dirá el morador estoy enfermo, el pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad, porque Isaías estaba profetizando para la eternidad, donde no va a existir enfermo y donde no va a existir pecador, porque van a ser redimidos, van a ser perdonados. También lo podemos ver en Consejos para la Iglesia, página 63, que dice así: el monte Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Cuando la mensajera se le muestran estas cosas, entonces dice que el templo de Dios está sobre el monte Sión, en su santa ciudad, la verdadera, la Jerusalén, la celestial, decía Hebreos. Entonces no hay por dónde esquivar esto. Y ahora, desde este momento que usted lo sabe, que en este estudio de las primicias que estamos haciendo y no guarda esta fiesta, está en abierta rebeldía con el Señor, porque le estoy dando todos los textos. En Joel 3:17 dice: yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Ahí donde está Dios. Por eso que la escritura es tan amplia y es para aquellos que realmente escudriñan, investigan, estudian, no se quedan solamente con los sermones que le dan desde el púlpito el día sábado, porque ahí le esconden la verdad, lamentablemente. Y muchas personas siguen a los hombres y no conocen sus propias Biblias. Y en este pueblo maravilloso, en este grupo especial de los 144,000, son las primicias del Señor. Y cuando llega la fiesta de las primicias, también nos recordamos de eso, que va a haber un grupo especial que pudo guardar la ley, que sí se podía, y que la gente es por el pecado, que no quiere hacerlo nada más. Es por rebeldía, como vamos a explicar, porque estos 144,000 se van al cielo sin ver la muerte, porque ellos no tienen pecados de muerte. Ya va a explicar un poquito en el santuario, lo encontramos. En Apocalipsis 15:2, hablando de este grupo especial, dice, cuando ya está allá con el Señor, ¿no? Dice: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esos son los 144,000, que es lo mejor de todos los tiempos, y que ellos van a vencer la marca de la bestia, su imagen, su número. Y esa marca tiene que ver, nosotros sabemos, con el día domingo, con el falso día de reposo. Ellos vencen porque son un grupo especial. Y dice el Conflicto de los Siglos, página 707, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Cristo. Y ahí ratifica nuevamente que son vivos, no mueren. Ellos no pasan por la experiencia de la muerte. A ese nivel estamos hablando de un grupo muy especial que no se había dado en toda la historia de la humanidad. Y muchos hermanos empiezan a discutir, a pelear, si acaso son parte de los 144,000 o no son parte de los 144,000. No tienen idea de las cualidades de esta compañía especial.
que ellos no tienen pecado de muerte, por eso que se van al cielo como Elías, por eso que se van al cielo como Enoc. Y voy a poner el caso, el ejemplo de la importancia de esto con Moisés, un siervo de Dios que lamentablemente por la terqueza del pueblo durante los años y el cansancio y la vejez, cuando él golpea la roca, el Señor se enoja contra él y entonces tiene que pasar por la experiencia de la muerte, porque tuvo un pecado en esa ocasión Moisés y no se iba a ir al cielo como Elías, pero por un solo pecado no pudo irse al cielo, tuvo que pasar por la muerte y después fue resucitado. En cambio, estos 144.000 no van a tener pecados de muerte. Ya voy a explicar eso. En la página 707 sigue diciendo, estos son los que han venido de gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Noten, por favor, las características. Dice que han estado sin intercesor porque han llegado a tal semejanza con el Maestro que no tienen pecado. Porque si tuvieran pecado, entonces se perderían porque ya no hay intercesor. Sin embargo, ellos pasan este tiempo. Por eso que les va a cerrar la boca a todos aquellos que incrédulos, rebeldes, que no quieren guardar la ley que estamos explicando, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es la voluntad de Dios. En Apocalipsis 7 sigue mencionando, vi también otro ángel que subía del donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí tenemos también otra característica, que son sellados para la eternidad. Ya no van a morir, pasan de vida ellos, pasan de vida a vida, porque siguen al Cordero por donde quiera que Él les muestre. Han sido trasladados de la tierra de entre los vivos y son contados por primicias. ¿Y por qué son trasladados vivos? Por el tema de los pecados, que tampoco se enseña esto, que hay pecados, mi hermano, escuche bien, que no son de muerte. Bueno, vamos a ver un poquito de eso para que entendamos este asunto de las primicias de los 144.000, porque estamos estudiando el tema de las primicias. Todo esto nos recordamos en las fiestas del Señor, en la fiesta de las primicias. Ellos no ven la muerte porque son primicias, son sellados, pasan los tiempos finales. Y entonces hay que estudiar el tema de los pecados porque ellos se van de vida a vida. Ellos no pasan por la muerte como Jeremías, como Isaías, como Moisés, como tantos hombres fieles en la Biblia. Es un grupo realmente especial. Vamos a explicar un poquito acerca de los pecados que están en el santuario. Romanos 6:23 es el texto más conocido. Es el texto más conocido que se enseña. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que todo adventista sabe y todo adventista conoce, ¿no? Pero hay otra parte de la Biblia que menciona que hay pecados que no son de muerte. Y quizá usted nunca ha escuchado esto, pero en la Biblia está este asunto. Se encuentra en 1 Juan 5:17, que dice así, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces tenemos pecados que son de muerte y hay otros pecados que no son de muerte. Los 144.000, las primicias, no tienen ningún pecado de muerte, quiere decir que no pasan por la muerte. Entendiendo los pecados, entendemos más de las primicias, porque hay pecados que son contumaces, de rebeldía, pecados de ignorancia también, y además pecados que solo se traía un puñado de harina, no había derramamiento de sangre. Por ejemplo, el pecado de los celos. Y estos pecados
a sabienda, contumaces, son los que pasan por la muerte. Por ejemplo, en Levítico 26 dice, y pondré mi rostro contra el que se vuelva a los medium y espiritistas para prostituirse siguiéndolos, y los cortaré de entre su pueblo. Destacaremos de que en el santuario no había una ofrenda para aquella persona que cometía el pecado de espiritismo. También tenemos, por ejemplo, el pecado del adulterio, que tampoco en el santuario se podía llevar una ofrenda, había que ser apedreada la persona. Ahí vemos el caso con la mujer adúltera que es traída a Jesús. Entonces, hay distintos tipos de pecado en la Biblia y lo entendemos a través del santuario y de las fiestas que estamos nosotros estudiando. En el caso, habíamos dicho, del medium espiritista tenía que ser cortado. En Levítico 20, del 9 al 10 al 13, también nos da más ejemplos. El que maldiga a su padre o a su madre ha de ser muerto. Ahí hay otro pecado de muerte. Voy a dar algunos solamente, no todos. Otro pecado de muerte, como recién dije, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Por eso que hay que estudiar la Biblia, para saber qué tipo de pecados son de muerte o no son de muerte, y si no es de muerte, entonces es candidato para ser parte de las primicias, para ser parte de los 144,000. Como recién dije, Moisés se atribuyó la gloria al golpear la roca y decir, les hemos dado agua al pueblo. Entonces, el atribuirse la gloria al ser humano, cuando la gloria es de Dios, es un pecado de muerte también. Entonces, hay distintas situaciones, tenemos que ver los distintos pecados para saber realmente el plan de la redención que nos muestra la Biblia y nos muestra, y que cada día que llega el día de las primicias, nosotros estudiamos y aprendemos acerca de ello, que son las bendiciones que la hermandad, la iglesia se pierde por tratar de rebajar las normas, por tratar de acomodar el evangelio a las personas que no quieren guardar la palabra del Señor, que tienen miedo y de la muerte y por eso van a la iglesia. Se quieren salvar, pero no quieren tener el carácter de Dios, ni quieren practicar su palabra. Es muy triste lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, sigamos con la escritura, entendiendo los pecados que son de muerte. El versículo 11. El que se acuesta con la esposa de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Los dos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Entonces ahí tenemos otro ejemplo del que se acuesta con la esposa de su padre. Si alguno se acuesta con su nuera, ambos han de morir. Entonces, la Biblia nos presenta varios casos en que no hay una ofrenda en el santuario. No había una intercesión, porque la ofrenda, el sacrificio, lo hemos dicho muchas veces para que los hermanos lo entiendan, de que representan la obra de Jesús intercesora ahora en el cielo. Cuando se cometió un pecado, se tenía que llevar un sacrificio. Esa es la obra de Jesús ahora. Usted comete una falta y entonces ora al Señor y el Señor presenta su sangre. Pero habían situaciones en que no se presentaba la sangre, sino que había que matarlo inmediatamente. Así de fuerte es este tema del pecado y que nos ayuda a entender para no cometerlo tan fácilmente, porque como se pone todo liviano, se le enseña que todos van a ser salvos, no importa la vida que tenga, pero el Señor restaura, cambia y transforma el corazón. Y ese corazón transformado vive de acuerdo a como Él vivió, en todas sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, su juicio, todo eso. Y vean este texto, porque este texto realmente nos deja helado a cualquiera, que está en Hebreos 10, 26, 27. Para aquellos que, recordemos, para aquellos que cometen pecado a sabienda, contumace, pecados de rebeldía, que usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muy importante, esto difícilmente se lo van a explicar en alguna parte. Miren lo que dice. Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una ofrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. ¿Ven? Después que usted ya sabe y lo sigue cometiendo, así de grave es. Y también en Números 15:30 nos da las consecuencias de una mala conducta, porque es la ley. Ahí nos dice lo que va a pasar con el transgresor. Números 15:30 señala, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Una persona dice que sabiendo, con soberbia, no lo hace, esa persona ultraja al Señor. Y cuando las personas saben ahora, desde el momento que usted está escuchando este tema y está en la Biblia, el tema de la fiesta, y no la guarda, entonces está actuando con soberbia, con rebeldía, contumazmente. Y para ese tipo de pecado es un pecado de consecuencias totalmente graves. Menospreció el estatuto del Señor. Dice que esa persona será cortada de su pueblo. Y ya usted no puede decir que es ignorante, porque ya tuvo la oportunidad de escucharlo desde el momento que se comunicó, desde el momento que recibió este mensaje por este medio, entonces, y no lo quiso seguir oyendo, no quiso seguir aprendiendo, no quiso seguir orando para ver si acaso esto era verdad, entonces ya es una cosa de rebelión interna, porque la palabra del Señor es para siempre, no cambia. Y dice la Escritura, de toda palabra que sale en la boca de Dios, vivirá el hombre. Y esto que estamos explicando de la fiesta y las primicias salió de la boca de Dios. Y es su deber estudiar todo esto. Y vamos a seguir continuando con esta serie, porque este es el cuarto tema. Ya hemos estudiado las dos fiestas primeras y ahora estamos en la tercera. Y con la ayuda del Señor esperamos compartirles la cuarta fiesta, el Pentecostés. Y ahora, eso eran los pecados de rebeldía, contumace. Ahora vamos a explicar los otros pecados que son de ignorancia, o por yerro también se le conoce, sin premeditación, podríamos decir, sin una intención deliberada de parte del transgresor, que fue por descuido, fue sin pensarlo. Y esto nuevamente en el santuario lo tenemos, porque en Hebreos 9:7 nos señala, nos dice, nos presenta los pecados que eran perdonados en otra fiesta que vamos a estudiar, en la fiesta de la expiación. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Dice así, Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí hay una verdad tremenda que está en oscuridad y que queremos compartir, que salga a la mente de los hermanos. Los pecados que se perdonaban son solamente los pecados de ignorancia. Escuche bien, porque esto tampoco se lo van a decir, que ya vimos que era mucho más grave el pecado contumaz y de rebeldía. Lo vimos recién, pero ahora los pecados de ignorancia son los que se perdonan en realidad. Ponga atención, porque lo que voy a comentarle ahora, capaz que a usted lo descuadre, no le cabe en la cabeza, que la persona que aún cometiendo un acto, un pecado de ignorancia, de todas maneras lleva la culpa. Escuche bien, porque no lo estoy inventando, no lo digo yo. Eso que la gente, como no sabe el santuario, no conoce los pecados. Claro, dice, la paga del pecado es muerte, pero hay mucho más que eso, como estoy explicándole. Hay distintos grados y distintos castigos de las transgresiones. Y eso se ve acá en la ley. En Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 5, del 1 en adelante, dice así: si alguno es llamado a testificar, escuche bien, y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiera denunciado, cargará su pecado. O si alguien sin darse cuenta toca algo ceremonialmente impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico impuro o reptil, quedará impuro y culpable. Dice que si alguien toca, por ejemplo, un cerdo o un animal inmundo, sin darse cuenta, dice que queda impuro, pero dice que es culpable. Versículo 3. O si sin darse cuenta toca alguna inmundicia humana que pueda contaminarlo, y si después llega a saberlo, queda culpable.
El versículo 4. O si alguien, sin darse cuenta, jura hacer mal o hacer bien, como se suele jurar, y después lo entiende, queda culpable. Esta es la manera como Dios lo ve. Esta es la forma como el Señor interpreta distintas situaciones, no el ser humano. Y por eso que el castigo, o la magnitud de la transgresión, va a venir la consecuencia de acuerdo a la situación que él vivió, que esa persona tuvo. Tenemos más ejemplos en Ezequiel 2:18, dice, cuando yo dije al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y aquí dice que el impío va a morir por su maldad, pero como si él no sabía. No le habló el atalaya, no se apercibió de su mal camino. Sin embargo, dice que morirá. Así lo ve Dios. Por eso que hay que estudiar el tema de los pecados por hierro, por ignorancia, y los pecados contumaces. Y los 144.000, las primicias, no van a tener este tipo de pecado en el cual no se llevaba una ofrenda. No tienen este tipo de pecado en los cuales había que cortarlos del pueblo. Por eso que ellos pasan de vida a vida. Y aunque no lo sepa, la persona en ignorancia lleva el castigo. Es muy terrible este asunto. Ahora, en el versículo 17 de Levítico 5 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Por eso que la gente no tiene temor del pecado, no le tiene el lugar que le corresponde, la importancia. Y acá dice que aunque usted no lo sepa, igual es culpable. Lo acabo de leer, versículo 17 de Levítico 5, versículo 18. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción, ciertamente delinquió contra Jehová. Y dice que igualmente delinquió, aunque no lo sabía. Dice que va a ser perdonado porque era por ignorancia. Y ahí usted tiene lo que son las ciudades de refugio, donde el que pecaba por hierro se podía proteger del vengador de la sangre a una ciudad de refugio, pero solamente era por un pecado de ignorancia, no a sabienda, no contumace. Y por eso que al entender esto, comprendemos que los 144.000, las primicias, ellos no son rebeldes, incluso ellos no cometen pecados de muerte, porque dijimos que habían pecados de muerte y había pecados que no eran de muerte. También lo podemos ratificar en Lucas 12:47, de que aunque sea de ignorancia el pecado, igual recibe castigo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Acá dice que el siervo que hizo cosas indebidas, sin conocerla, igual recibió el castigo, igual recibió azotes. Estamos comprendiendo un poco más cómo ve Dios el pecado y las consecuencias, incluso si son de ignorancia. Y ahí viene lo grande, lo maravilloso que hizo Jesús y que también tiene que ver con lo que estamos señalando, cuando él estaba colgando en la cruz y ora, vean por favor, 34, dice así, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y ahí menciona que la oración de Jesús es la misma intercesión que hacía el sumo sacerdote en el santuario cuando oraba, como lo leímos recién, por los pecados de ignorancia del pueblo. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el deseo de toda la gente, la mensajería del Señor se explaya, nos muestra más acerca de este punto que estamos analizando. Dice así, no podemos mostrarlo. Ahí está
nuevamente la ratificación de que aunque eran ignorantes los que crucificaron al Señor, eso no suprimió su culpabilidad. Y aquí viene el punto de lo que estamos presentando. Evento de los últimos días, página 222. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Qué tremendo lo que señala acá, mis hermanos. Por eso que debemos estudiar, analizar este tema. Ya de los pecados, ya el tiempo se me está terminando, pero las primicias, estos 144.000, no van a tener pecados de muerte, van a ir de vida a vida. Y en el santuario entendemos esto. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos señala, como Dios quiere. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en forma completa, conocer la Escritura, aprender de la Biblia, leerla, estudiarla, porque ella es el libro de la vida, es el libro que el Señor dejó para su pueblo. No basta con hacer parte de la Escritura. En Hebreos 9:24 decía, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Ahí está intercediendo el Señor, pero solamente por los pecados de ignorancia del pueblo, no por los pecados contumaces de rebeldía. Entendiendo el santuario, podemos aprender esto. Y hablando de la ofrenda de Caín, y cuando fue rechazado él, porque no quiso presentar la ofrenda, que eran las primicias, lo mismo que estamos señalando durante este tema, hablando de la ofrenda de Caín, que él no quiso presentar las primicias de su ganado. Y así hoy en día los hermanos, las personas, las iglesias presentan acomodada la ofrenda. Lo que a ellos les gusta, no están haciendo realmente la voluntad de Dios. Patriarca y Profeta, en la página 58 señala, hablando de Caín y Abel, estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Desde que el hombre existe, ya tenía que ofrecer al Señor las primicias. En este caso, Caín no quiso ofrecer las primicias del ganado. Y hoy en día la gente tampoco quiere ofrecerle al Señor para honrarle, decía la Biblia, para reconocerle, para agradecerle todo lo que hemos recibido también. Lamentablemente es así, están ocurriendo este tipo de circunstancias. Ya el tiempo se me ha ido, mis hermanos, pero el Señor dejó claramente escrito, cuando cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Gloria al Señor, porque esta palabra tiene connotaciones eternas, evangélicas, nos hablan del plan de la salvación, nos hablan de profecía y nos hablan de que debemos obedecer esta santa palabra, mi hermano, en esta fiesta maravillosa que es la fiesta de las primicias. Y también está prometida la bendición, porque en Proverbios 3:9 decía, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Gloria al Señor, qué maravilla. El Señor cumple su palabra y está más dispuesta a darte sus ricos dones que la gente en recibirla. Busquemos al Señor. He aquí sobre los montes
los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Esta palabra va a ser eterna por siempre. Las fiestas no han caducado, no han terminado, se guardarán incluso allá cuando ya no exista el pecado. Y me despido con este versículo maravilloso, Isaías 33:20. Mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. Gloria al Señor. Ahí van a morar los 144,000, las verdaderas primicias. Y Dios quiere que tú también participes de esas grandes bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este cuarto mensaje de las fiestas solemnes del Señor. Y me despido deseándoles que el Señor les bendiga ricamente. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo, que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá, pronto vendrá. Dios te bendiga. Pronto Jesús volverá. Significa, los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador.